Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Francisco I, rey de Francia, encarnaron a su manera la transición entre el mundo medieval y el renacentista en la Europa del siglo XVI. Parco y piadoso uno, veleidoso y frívolo el otro. Ambos fueron testigos y protagonistas principales de uno de los procesos de cambio más importantes en la historia de la humanidad, pero nunca lograron complementarse y conciliar sus intereses. Carlos V, Francisco I. Durante 26 años se enfrentaron en guerras que consumieron enormes cantidades de recursos humanos y materiales, sin que uno pudiera predominar sobre el otro. Dos poderosas voluntades que se anularon mutuamente y condicionaron en forma decisiva el destino de sus reinos. Carlos V y Francisco I son dos reyes rivales por excelencia. En el concepto de vidas cruzadas quizás no hay ninguna pareja que represente mejor este concepto de confrontación directa, política, militar, que les persiguió a lo largo de toda su vida. Dos reyes que se pasaron la vida mirándose el uno al otro y efectivamente enfrentados en una rivalidad que tuvo mucho ciertamente de personal. Una rivalidad que en lo político se desarrolló fundamentalmente en función de dos cuestiones, que fueron una, la propia elección del imperio, para la que ahí se impuso Carlos V y se impuso sobre la base de contar con la cobertura económica de la banca alemana, que fue la que puso el dinero, y con ese dinero eso le permitió efectivamente poder ser el candidato elegido frente a Francisco I. Francisco de Angulema, coronado como Francisco I a la muerte de Luis XII de Francia en 1515, fue el primero en aparecer cronológicamente en las páginas de la historia. Nació en Cognac el 12 de septiembre de 1494, hijo de Carlos de Valois y de Luisa de Saboya. Esbelto y de facciones agradables, a pesar de su nariz prominente, su fama de caballero galante fue proverbial en la corte parisina. Ambicioso y dispuesto a cubrirse de gloria militar, no tardó en impulsar una política expansionista que alteraría el delicado equilibrio europeo en los comienzos del siglo XVI. A pocos meses de su designación, encabezó una fuerza de 30.000 soldados para recuperar Milán, antigua posesión francesa, gobernada por el duque Maximiliano de Sforza, aliado del Papa León X y del emperador alemán Maximiliano de Habsburgo. Una batalla cerca del pueblo de Marignano termina con la resistencia del duque y otorga a Francisco su primer galón como guerrero invencible. La elección del joven rey para demostrar sus ambiciones de poder no había sido casual. El milanesado no solo era una constante reivindicación de Francia, sino que se había transformado en un centro geopolítico de primer orden para las potencias europeas. Desde allí, Francisco podía influir sobre los estados pontificios, sobre las posesiones del emperador Maximiliano y sobre potencias marítimas como Venecia y Génova. De hecho, la victoria de los franceses obligó al Papa a negociar un nuevo concordato. El soberano francés tenía ahora el derecho de designar obispos y abades, un privilegio especial que incrementó el prestigio de Francisco I en la corte parisina, la más culta y refinada de toda Europa. Fue Francisco I quien de manera más clara impuso una nueva forma de gobierno, una nueva forma de entender la política, de la manifestación del rey, que va a ser en definitiva la corte.
Y para ello, evidentemente, se va a inspirar los más avanzados, las cortes, las formas políticas más avanzadas de la época eran las ciudades italianas, los estados italianos, y evidentemente se va a basar en ello. Francisco I pues intenta sacar de las instituciones medievales, trata de reorganizar un reino que ha salido de una larga guerra, precisamente con instituciones modernas, con instituciones de la edad moderna. En paralelo con su campaña en el norte de Italia, Francisco consolidó su alianza con Enrique VIII, el rey de Inglaterra, descendiente de una dinastía que había sostenido una larga rivalidad con Francia. El objetivo estaba claro. El joven monarca francés ganaba puntos para aspirar a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, el mítico trono de Carlomagno, que ostentaba un envejecido Maximiliano de Habsburgo. Un solo escollo se levantaba en su camino, el nieto de Maximiliano, Carlos, que había sido coronado rey de España en 1518 al unificarse los dominios de Castilla y de Aragón, a los que se sumaba también su señorío sobre Flandes y los Países Bajos. Un rival poderoso por los recursos potenciales de sus posesiones europeas y los que comenzaban a asomar desde América, pero de escaso brillo y laureles para el avasallante Francisco. Tiene una imagen muy brillante, una imagen de hombre de mundo. Carlos V tiene, sin embargo, una imagen distinta, de hombre apocado, achatado, con su mandíbula prominente. No era precisamente un dechado de belleza, contrariamente a Francisco I, que es corpulento, fuerte, hábil en el manejo de las armas y de hábil cazador. Francisco I parece un hombre más acomplejado, también es de una inteligencia mucho más corta, aunque no le guste a mucha gente reconocerlo, pero Carlos V no se caracteriza por ser muy despierto. Hay una anécdota que le dice un campesino castellano: Majestad, cerrad la boca, que aquí las moscas son insolentes, porque iba con la boca abierta, le pesaba la mandíbula, tenía cara de estúpido, y de hecho los primeros retratos que se conocen de Carlos V pues parece tiene cara de lelo, ¿no? Una cara de alelado, de persona poco inteligente. Carlos de Habsburgo había nacido en Gante, Flandes, el 24 de febrero de 1500. Era hijo de Felipe el Hermoso, primogénito del emperador alemán, y de Juana, hija de los reyes católicos de España. La prematura muerte de su padre en 1506 y la demencia de su madre, conocida como Juana la Loca, determinó que creciera al cuidado de su tía Margarita de Austria en Flandes. Esa circunstancia había derivado en una curiosa situación que marcaría los primeros años de su reinado. Cuando el 19 de septiembre de 1517, Carlos I desembarcó en la costa asturiana para hacerse cargo del trono unificado de España, no hablaba castellano y solo conocía esas tierras por referencias. Nunca había estado antes en la península. Rodeado de su cortejo de colaboradores flamencos, el rey era un perfecto desconocido para sus súbditos y nada atractivo para los representantes de otras casas reales europeas. Con Carlos V lo que pasa es que cuando él llega a España, primero no es Carlos V, es solo Carlos I. Y es un crío que tiene 16 años. Y aquella generación que le conoce a él nada más llegar a Tazones, en Asturias, aquella generación que le conoce a él es también la generación que ha podido conocer 20 años atrás la guerra de Granada, la conquista de Granada y los inicios del descubrimiento de América por Isabel y por Fernando. De tal manera que un personaje que tuviera 50 o 60 años, cuando Carlos I, cuando este nuevo rey extranjero llega a la península ibérica, no puede imaginar, vamos, es más, todo lo que tiene, todos los elementos de juicio que tiene para juzgar a aquel recién llegado, es que aquello no tiene ni pies ni cabeza. Carlos era de una complexión robusta, pero algo tosca, y un defecto en su mandíbula inferior le quitaba energía a su semblante. Ese problema dificultaba su dicción y quizá por esa razón era parco y circunspecto. La antítesis de su futuro enemigo, Francisco I, y no solo en el aspecto físico.
Carlos había sido educado en la estricta observancia de sus deberes religiosos y mundanos por Adriano de Utrecht, un sacerdote sencillo, inclinado a la piedad, que contra su voluntad sería elegido papa años después. El futuro rey también recibiría la influencia de una corte borgoñona, adicta al protocolo ceremonioso y a un boato propio de otro siglo. De allí provendría también su afición por las tradiciones caballerescas, como la restitución de la Orden del Toisón de Oro, fundada por su antepasado Felipe el Bueno en 1429. En ese sentido, Carlos I aparece como un anacrónico caballero medieval frente al espíritu renacentista que ostenta su rival, Francisco I. Como contrapartida, también recibirá lecciones de realismo político de Guillermo de Croix, señor de Chièvres, un consejero ambicioso y corrupto que guiará sus pasos hasta su muerte en 1521. En el caso de Carlos V, es una persona educada muy en el humanismo cristiano, muy, diríamos, intransigente consigo mismo, es decir, poniendo en práctica lo que realmente significa el cristianismo y la ética cristiana. Ciertamente es un príncipe del Renacimiento, qué duda cabe. Sin embargo, se ha dicho que tiene mucho de medieval. En realidad, lo único que hace es aspirar y ser educado dentro del humanismo de Flandes, que el humanismo de Flandes es el más radical, mucho más, por supuesto, que el que existía en Italia, y mucho más religioso y teológico. Y eso se observa en su austeridad, tanto en los palacios. Se retira a Yuste, que es un convento miserable, donde educa a sus hijos. Solo hay que ir a Arévalo, a Tordesillas, y se observa en qué condiciones vivían sus hijos, que eran los dueños del mundo, y realmente cómo fue su vida. En el caso de Francisco I también es un príncipe humanista, pero el humanismo es educado, o al menos aspira a ser un humanismo italiano, mucho menos, diría, religioso, un cristianismo entendido de manera, o un humanismo cristiano entendido de manera más laxa. El flamante rey de España se encontraba librando una dura batalla contra los prejuicios, contra las acusaciones de corrupción y privilegio hacia sus consejeros y contra su propio desconocimiento de las costumbres del país, cuando recibió la noticia de la muerte del emperador. Maximiliano había fallecido el 12 de enero de 1519, y según un procedimiento muy antiguo, la elección del sucesor estaría a cargo de 7 grandes príncipes electores alemanes. El momento internacional era muy delicado. La presión del Imperio Otomano sobre Europa Oriental y Central se había incrementado en forma notable. Un nuevo sultán, Solimán el Magnífico, que había conquistado Egipto, amenazaba con subir por los Balcanes hacia el Danubio y poner en grave riesgo a Hungría. El Papa reclamaba por una nueva cruzada. Era imprescindible que el título de emperador del Sacro Imperio recayera sobre una figura capaz de unir las voluntades de los reinos cristianos detrás de tan magna empresa. Hoy, los historiadores en Europa tenemos claro que no es emperador de Alemania, utilizando el rigor conceptual, no es emperador de Alemania, sino del Sacro Imperio, que es diferente, claro, porque es un territorio que abarca, por supuesto, Alemania, pero que llega también hasta Hungría, pasando por Austria y algunos territorios de alrededor de todo este inmenso conglomerado cultural, ¿no? Él no actúa desde un punto de vista, como diríamos hoy, nacional de cada territorio, cuando está en cada territorio, sino que busca, en primer lugar, el mantenimiento de una unidad religiosa, porque ese es el constitucionalismo del siglo XVI. Para Carlos V es la unidad religiosa, y en función del mantenimiento de la unidad religiosa, alrededor de esa unidad religiosa, es como se monta toda la estrategia política, ¿no?
Francisco I había demostrado sus dotes como guerrero y podía empeñar los recursos de la opulenta Francia en esa tarea. Carlos I solo podía exhibir su descendencia directa de la Casa de Austria, de donde habían salido los últimos herederos del trono de Carlomagno. También contaba con la sagacidad diplomática de su tía Margarita y con abundantes recursos monetarios provistos por los banqueros alemanes, enterados de que Hernán Cortés había conquistado en México un fabuloso imperio indígena. El origen alemán, los regalos recibidos por los electores y el visto bueno del Papa León X, que a último momento cambió de parecer, resolvieron la cuestión. El 28 de junio de 1519, Carlos I de España se convertiría en el emperador Carlos V. Cuando Carlos V sube al trono de Castilla y de Aragón, tradicionalmente se ha dicho que empieza la Edad Moderna, que son tiempos nuevos, y realmente fue así, porque desde el punto de vista político significaba una nueva forma de gobierno. No los orígenes del Estado institucional, como nos han venido diciendo desde Max Weber y desde antes, desde las revoluciones burguesas, sino que lo que se imponía era una forma de gobierno que se ha conocido o se conoce como la corte. La corte llevaba consigo la ruptura desde el punto de vista político del feudalismo, pero aún se mantenían las relaciones personales. Desde el punto de vista de la cultura era la ruptura de la escolástica y aparecía el humanismo. Y desde el punto de vista del poder internacional, pues coincidía que se había producido la unión de Castilla y Aragón, lo cual había formado una gran monarquía, sobre todo teniendo en cuenta que se acababa de descubrir América, y a esto le venía a añadir por herencia una serie de territorios en Europa, con el título añadido de emperador, con lo cual se configuraba el poder más poderoso, valga la redundancia, que existió hasta entonces en Europa y en el mundo desde el Imperio Romano. El nuevo emperador sería coronado oficialmente en Aquisgrán, la antigua capital de Carlomagno, en 1521. Para entonces ya había hecho conocer su ideario de lograr una Europa unida contra el turco, que había comenzado a cumplir sus amenazas atacando Belgrado. Pero el objetivo de convocar a la cristiandad se empañó en la propia Alemania, donde la rebeldía de Martín Lutero ganaba adeptos entre los nobles del imperio, y en las intrigas de Francisco I, que iniciaría una guerra personal contra Carlos V. El rey francés nunca olvidaría la afrenta infligida por los electores para emperador, pese a que sus embajadores no habían dejado recursos sin utilizar para evitar que Carlos V fuera el elegido. Desde recordar la débil condición mental de su madre, la dinástica que podía inducir hacia, y en este campo Francisco I no tenía nada que hacer frente a la dinastía de la Casa de Austria, y en segundo lugar pues la convicción de los 7 príncipes electores, que era una convicción que se podía ganar por dinero, como hizo Carlos I y que no supo hacer también Francisco I. Francisco I trató siempre de disfrazar su desprecio contra Carlos V en motivos geopolíticos. En ese sentido, su oposición estaba fundada en la necesidad de evitar el incremento desmesurado del poder de los Habsburgo en Europa. No le faltaba razón.
Francia quedaba virtualmente rodeada por reinos o señoríos sometidos a la autoridad directa del emperador, quien además reclamaba la Borgoña francesa, que había perdido su bisabuelo, el duque Carlos el Temerario. Ante tamaña rivalidad, no fue una sorpresa que aliados de Francisco atacaran dominios de Carlos V en España y en los Países Bajos en el verano de 1521. Aunque en forma tardía, era evidente que estas incursiones pretendían aprovechar el estado de conmoción interna en España, luego de la rebelión de los comuneros de Castilla. Los recortes en los privilegios de que gozaba la nobleza castellana habían provocado alzamientos contra los delegados dejados por Carlos, mientras él se ceñía a la corona imperial. En realidad, a nivel europeo, en un principio, casi toda Europa se alineó a favor de Carlos V, por una sencilla razón, porque a pesar de tener grandes territorios territorios muy extensos, eran más débiles que el rey de Francia. Y exceptuando el papado, que siempre o casi siempre estuvo a favor de Francia, precisamente porque si el emperador dominaba Italia desde el punto de vista político, pues el Papa no tendría ningún poder. Y debemos tener en cuenta que el papado sí es una entidad, una institución espiritual o con jurisdicción espiritual, pero también era un señor temporal. Y por lo tanto estaba temiendo perder su influencia en Italia y favorecer a Francia. Digo que exceptuando algunos territorios, algunas ciudades italianas, Venecia, Florencia, Siena y el papado, en general el resto de monarquías o principados europeos estaban de acuerdo con Carlos V. Carlos V, en defensa de su nuevo y flamante objetivo de evitar rencillas entre los príncipes cristianos, intentó disuadir a Francisco de adoptar posiciones intransigentes. No lo consiguió, y la guerra se hizo inevitable. El emperador no había podido impedir el conflicto, pero logró firmar una alianza secreta con el escurridizo papa León X. La condena al disidente Lutero fue el precio pagado para que los tercios españoles, acantonados en Nápoles, pudieran atravesar los estados pontificios y atacar a las tropas francesas en Milán. En noviembre de 1521, Francisco I perdía nuevamente el milanesado y la estima del rey inglés Enrique VIII, quien se apresuró a firmar también una alianza con el emperador después de ese traspié. El juego parecía definido cuando se produjo la inesperada muerte del Papa en diciembre de 1521. El rey de Inglaterra abraza una rama herética de las reformas protestantes, pero claro, es que enfrentarse con el emperador pues resulta cuando menos chocante, y por lo tanto aliarse absoluta y permanentemente con Francia pues no deja de ser algo disparatado. Por otra parte, al propio emperador le viene muy bien mantener una alianza con Inglaterra, una alianza sólida y consistente con Inglaterra, en tanto en cuanto cierra aún más el círculo alrededor de Francia. La muerte de León X abrió una sucesión peligrosa para Carlos V. Su embajador recibió la instrucción de impedir por todos los medios que resultara elegido un cardenal que simpatizara con la causa francesa. Pero su representante fue mucho más allá. Logró que Adriano de Utrecht, el antiguo preceptor del emperador, fuera designado sumo pontífice. Era por entonces el regente de Castilla. Cuando llegó la noticia de su elección, se apresuró a viajar a Roma, sin esperar el retorno de Carlos V. No quería dar al mundo la sensación de que el Papa era un subordinado del emperador, y en realidad no lo sería. Adriano VI se declaró neutral ante el conflicto, y recién a fines de 1522 aceptó integrar una alianza antifrancesa junto al emperador, a Venecia y a Inglaterra. Francia volvía a quedar en jaque ante semejante coalición de fuerzas, pero resistió.
La ofensiva anglo-flamenca por el norte, cuyo objetivo era París, fracasó, igual que el intento del ejército imperial de penetrar en territorio francés por Navarra. Carlos V se concentró entonces en recuperar Fuenterrabía, que las tropas de Francisco habían tomado cuando comenzaron las hostilidades. Los monarcas españoles justificaban su política en la defensa del cristianismo, o del catolicismo, con la ruptura después del surgimiento de Lutero y la aparición de confesiones con la defensa de la confesión católica. Pero era una confesión católica que estaba de acuerdo con los intereses de Roma. Con los intereses de la monarquía española, y no siempre coincidían con los intereses de Roma. Evidentemente que el dogma de la religión estaban de acuerdo, eso es evidente. Igual que Francia, pues también estaba de acuerdo, el rey cristianismo estaba de acuerdo. Pero las interpretaciones que podían dar lugar, o incluso la puesta en práctica de todas esas teorías que justificaban la defensa del cristianismo, pues no siempre estaban de acuerdo con Roma. La guerra tal vez se habría detenido en aquel momento, pero el 26 de octubre de 1524, Francisco I, al mando de un poderoso ejército, volvió a atacar Milán. Adriano VI había muerto y el nuevo papa, Clemente VII, abandonó presuroso su alianza con Carlos V para sumarse al bando francés. Venecia hizo lo propio. Todo volvía a empezar, aunque con algunas ventajas para el imperio. Soldados imperiales al mando de uno de sus mejores jefes, Antonio de Leiva, resistía en Pavía. Pero las arcas estaban exhaustas después del esfuerzo bélico frustrado, y Carlos V no tenía muchas posibilidades de iniciar una nueva campaña para auxiliar a los sitiados. La situación se tornó desesperada hasta que llegó la solución como un verdadero regalo del cielo, justo en el día que el emperador cumplía 25 años. Los franceses se entretuvieron en Pavía más de la cuenta y dieron tiempo a los generales imperiales a reorganizarse y contraatacar. Contra todo pronóstico, las tropas de Francisco I, tomadas entre dos fuegos, se dispersaron. Francisco I tuvo que rendirse y fue hecho prisionero. Semejante resultado presuponía el fin de la guerra y de las preocupaciones para Carlos V. Ahora no tendría escollos para concretar su objetivo de unir Europa en una cruzada contra los otomanos y contra los disidentes luteranos. Pero antes tenía que cerrar el capítulo francés. Fernando de Austria, su hermano, opinó como otros consejeros que era hora de aniquilar el poderío francés. Carlos V, en cambio, reveló a su aliado inglés, Enrique VIII, que pretendía ser generoso. Francisco I tendría que restituir lo que había usurpado previa negociación entre las partes. El emperador mostró así su perfil caballeresco, del que tendría que arrepentirse 2 años después. De momento, el acongojado era el rey de Francia, que fue recluido en la Torre de los Lujanes, en Madrid. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención de Carlos V y de Francisco I ha sido que son dos personajes que ciertamente representan la modernidad, se les sitúan siempre como pioneros de la modernidad, pero que en su enfrentamiento personal, de hecho, adoptan formas propias del mundo medieval, del que sin duda proceden. Y ejemplos de ello pues son la manía, digamos, por decirlo de alguna manera, por los desafíos personales, esta especie de culto caballeresco al honor personal, que le llevó a Francisco I a arrastrar siempre lo que había sido el estigma moral de haber sido apresado en Pavía, de haber sido encerrado durante casi 1 año en la Torre de los Lujanes, en Madrid, y ese estigma moral supuso un resentimiento personal que nunca superó, que siempre estuvo presente y que se proyectó de muy diversas formas, siempre, insisto, en el terreno estrictamente personal, hacia o contra Carlos V. Las negociaciones no fueron fáciles. Francisco I no estaba dispuesto a devolver el ducado de Borgoña, que Carlos V deseaba recuperar.
Para el emperador, ese era el precio mínimo que debía pagar por su derrota en Pavía. Fueron pasando los meses y el rey francés comenzó a sufrir las consecuencias de su prolongado cautiverio. Aunque era tratado de acuerdo con su rango y gozaba de una libertad relativa, Francisco se enfermó y obligó al emperador a repensar su estrategia. Fingió aceptar las condiciones impuestas, pero con una sola salvedad. Para entregar Borgoña debía volver a Francia y convencer a sus súbditos sobre la necesidad de ceder ese territorio. Para garantizar que cumpliría con lo pactado, ofreció dejar a sus hijos mayores como rehenes y hasta aceptó casarse con Leonor de Austria, la hermana mayor de Carlos V. Hubo otras exigencias. Francisco debió jurar sobre los evangelios y dar su palabra de honor de caballero, que retornaría como prisionero si en el término de 6 meses no se cumplía con lo acordado. El Tratado de Madrid se firmó el 14 de enero de 1526. Francisco I lo calificaría como nulo a su regreso a Francia, porque consideró que lo había firmado bajo presión. No se necesita aniquilar a Francia, se necesita pactar con Francia. Eso es lo que busca el emperador, y de hecho entrega a su hermana al rey de Francia como esposa, y ya está, ¿no? Es pactar lo que se necesita y no destruir. Y es lo que se firmó, si no en este edificio, ahí enfrente, en el Alcázar de Madrid, y que luego se ratifica en Illescas, y que luego, estoy hablando del Tratado de Madrid, que luego Francisco I, naturalmente, en cuanto cruza el Pirineo, lo denuncia y dice lo firme coaccionado y por lo tanto no tiene ninguna validez el reconocimiento de los pactos internacionales, de los territorios, de las retiradas de Borgoña que tiene que asumir Francia, Milán, etcétera, etcétera, ¿no? Los argumentos de Estado fueron tener más bien confianza en que Francisco I iba a aceptar la preeminencia de Carlos V, que iba a luchar por la unidad de la cristiandad, que se iba a asociar con Carlos en la lucha contra los turcos y que iba a ser un colaborador del emperador en la consecución de la monarquía universal. Que iba a pasar de ser un enemigo a ser un cooperante necesario. Era mucha ingenuidad. Porque sí, porque Charles de Lannoy, por los torneos, las fiestas, digamos el ambiente caballeresco de cordialidad, y te he vencido en buena lid, ahora tú reconoces mi victoria, el fair play, el juego entre caballeros, más bien una percepción de la política un poco deportiva. Francisco I retornará a su reino con ansias de revancha. Pese a su situación de extrema debilidad o a propósito de ella, reunirá aliados. El más poderoso será Enrique VIII. El rey inglés, lo mismo que el Papa Clemente VII y ciudades-estado italianas como Venecia, de pronto recelaban del poder que había adquirido Carlos V. Los italianos querían expulsar al emperador de toda la península, esto es, tanto de Milán como de Nápoles. Para garantizarlo, el rey de Francia incorporó a un nuevo e inesperado aliado a ese juego de poder, el odiado sultán Solimán el Magnífico. La Liga Clementina, como se denominaría a la alianza contra Carlos V, contendría por lo tanto una profunda paradoja. El Papa y el Gran Turco, aliados en contra de la que se consideraba la primera espada de la cristiandad. En este sentido, la tregua, el pacto de Francisco I con el emperador turco supone un revés durísimo para Carlos V, que sin lugar a dudas se veía muy imbuido e influenciado por el pensamiento erasmista. El pensamiento erasmista que tenía dos principios básicos. Uno, hay que buscar la paz a todo precio, a toda costa, siempre. Esto sin duda alguna, en ello creía Carlos V, sin lugar a dudas. Y en segundo lugar, pero que esa paz no se puede mantener siempre con el turco, porque es el enemigo diabólico, ¿verdad?, del mundo cristiano.
Claro, no creo que se pueda establecer un maniqueísmo entre Francisco I y Carlos V. Quiero decir que Carlos V tiene absoluto derecho a pensar como piensa y la realidad de los hechos es la que es. Es decir, Carlos V tiene que acudir 2 veces a la defensa de Viena porque el Imperio Otomano está invadiendo Europa por tierra. Solimán respondió a las demandas de Francisco con una frase que describía una cualidad de sus ejércitos que a la larga sería perjudicial para sus aliados. Estamos de noche y día, con el caballo ensillado y el sable ceñido. A diferencia de los europeos, los soldados otomanos no eran mercenarios y organizar una expedición era por lo tanto menos trabajoso y más rápido para los turcos. Además, Solimán ya tenía planificado atacar Budapest en la primavera de 1526. No necesitaba coordinar sus operaciones con sus amigos occidentales, y no lo hizo. 100.000 combatientes turcos y 300 cañones cubrieron la llanura de Moax el 28 de agosto de 1526. Allí los esperaban el rey Luis II de Hungría, cuñado del emperador, y la flor y nata de la caballería húngara para afrontar una defensa desesperada. No fue un combate, fue una masacre. 20.000 húngaros perdieron la vida, entre ellos el rey. La noticia de la catástrofe facilitó el apoyo económico de los reinos cristianos, sobre todo los alemanes, al emperador. Era imprescindible armar un ejército que impidiera que los otomanos avanzaran sobre Viena, su próximo objetivo, después de la caída de las ciudades hermanas de Buda y Pest. Esa misma noticia paralizó la campaña de Francisco I. Consciente de la enormidad de lo ocurrido, el rey sabía que sería acusado por la sangre cristiana derramada en Moax y resolvió postergar cualquier operación hasta que los ánimos se aquietaran. Pero su inactividad coincidió con la decisión otomana de dilatar una nueva ofensiva sobre el occidente europeo. Para Francisco I, Carlos V es una amenaza más temible que el Imperio Otomano. O sea que estamos jugando con... Ahí sí que juega la geopolítica. Ahí sí que juega un cruce de caminos en el Mediterráneo donde unos y otros intentan compensarse. Pero sería injusto decir que Francisco I fue un soberano malvado, inescrupuloso, porque en realidad juega un juego que lo intentaron jugar todos. Porque los propios otros príncipes cristianos también intentaron llevar a cabo una alianza con los turcos. El propio Carlos V llega a una alianza con los turcos porque el reconocimiento de su propiedad sobre Hungría, que después pasa a Fernando I, le lleva a firmar tratados, a pagarle una indemnización a Solimán, y no solo una indemnización, sino pagarle tributo, a reconocer el statu quo en el Danubio y a incluso a cooperar con los turcos en el mantenimiento del statu quo en toda la frontera danubiana. La tregua inesperada en las operaciones dejó al ejército imperial organizado para defender Viena en óptimas condiciones para operar en Italia. Eso fue lo que hizo su jefe, el duque de Borbón. Reforzado con mercenarios alemanes luteranos, el duque volvió a apoderarse de Milán antes de seguir hacia el sur. La intención era presionar a Clemente VII, cabeza de la Liga Clementina. Las opulentas ciudades italianas eran una tentación excesiva ante un ejército mercenario con atrasos crónicos. El deseo de saqueo crecía a medida que los soldados se aproximaban a Roma, y frente a sus cúpulas estalló la tempestad. El Papa quiso regatear el rescate de 300.000 ducados, exigido por los jefes imperiales para respetar la ciudad, y su actitud provocó el asalto definitivo. Si la situación siempre fue difícil, empeoró al perecer en el asalto el jefe imperial. La muerte del duque de Borbón unió el ansia de venganza a la codicia del botín. Roma quedó a merced de un ejército de desaforados que violaron mujeres, mataron sin piedad, profanaron iglesias y robaron todo objeto de valor. El saqueo de Roma se convirtió en el prototipo del bárbaro pillaje de una ciudad. Clemente VII, despavorido, logró refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Una nueva paradoja acababa de consumarse.
un papa aliado con los infieles para atacar al máximo príncipe cristiano, y el emperador de los romanos, el otro nombre con que se le conocía a Carlos, permitiendo que sus soldados saquearan la ciudad eterna. Lo que siguió no fue muy diferente. Carlos V mantuvo prisionero al Papa en su castillo, mientras Francisco I enviaba al pontífice recursos militares que no alcanzaron ningún éxito significativo. Al contrario, casi concluyen en un desastre. Naturalmente, la unidad religiosa está determinada por preceptos divinos, interpretados en ocasiones por los seres humanos. Cuando el Papa comete errores en esa interpretación como ser humano, más que como delegado de Dios, como vicario de Dios en la tierra, lo que hace el emperador es, aun sin quererlo él personalmente, es que al Papa hay que ponerlo en su sitio de nuevo. Y entonces tiene lugar, por ejemplo, el espantoso saco de Roma, insisto, contra la voluntad, o ante el desconocimiento del hecho por Carlos V, que se le desmadran las tropas, el saco de Roma en 1527, que a su vez luego es, contestado o pacificado aquel saco con la coronación imperial por el propio Clemente VII a Carlos V en Bolonia en 1530. El fracaso de las opciones militares enviadas por el rey de Francia desembocó en un inevitable proceso de paz. Nuevamente fue Margarita de Austria, la tía del emperador, la encargada de las gestiones más delicadas. Enfrente tenía nada menos que a Luisa de Saboya, la madre del rey de Francia. En el verano de 1529 se firmó la Paz de las Damas, como se conoció el tratado. Las concesiones francesas serían mínimas, salvo las pecuniarias para pagar el rescate de los príncipes herederos, dejados por Francisco I en garantía de su promesa incumplida. Carlos V, en cambio, renunciaba a su demanda sobre el ducado de Borgoña, que el rey de Francia se había comprometido a devolver. El acuerdo de 1529 fue apenas un nuevo paréntesis en una rivalidad que nunca cesó. Francisco I siguió siempre siendo el aliado sempiterno de los enemigos del emperador. Su aversión a Carlos V lo llevó a tejer nuevas alianzas con el Imperio Otomano, con un Enrique VIII definitivamente enemistado con Roma y hasta con los príncipes luteranos de Alemania. La intriga diplomática, la agresión en las fronteras del imperio, volvieron a desatar las iras de la guerra en 1536. Esta vez fue Carlos V quien cuidadosamente preparó una invasión generalizada a Francia para terminar con su enemigo. Antes de poner en marcha sus ejércitos, viajó a Roma para intentar ganar la adhesión del Papa Paulo III, una misión imposible. El sumo pontífice se aferró a su neutralidad. El emperador, ofuscado, lanzaría frente a los alelados cardenales un caballeresco desafío a Francisco I. Le ofreció enfrentarse mano a mano, al estilo medieval, para resolver sus diferencias. Por supuesto, esa invitación no fue aceptada y el conflicto tuvo que dirimirse de otra manera. Los ejércitos imperiales se desplegaron en el sur de Francia, asolando sus costas mediterráneas y sus puertos alpinos. Pero ni lograron un éxito destacable, ni terminaron con la rivalidad. Realmente los dos, Francisco I y Carlos V, si se parecen en algo, es más bien en el fracaso de sus objetivos políticos, o la sensación de fracaso. Francisco I dejará un país, Francia, al borde de la guerra civil religiosa. Carlos V deja una cristiandad desunida. Él llegó a una cristiandad, estaba predicando Lutero, es cierto, pero tendrá que dividir su herencia, cuando para un soberano de esa época repartir la herencia ya es un trago amargo, entre su hijo Felipe y su hermano Fernando, y se separará la casa de Habsburgo, que había estado unida en dos casas. Eso para él es un fracaso. Para él es un fracaso no haber resuelto la cuestión religiosa. Se empeñó en mover a los papas hacia el Concilio de Trento, en liquidar el problema de la Reforma, y fracasa. Deja una cristiandad dividida. Francisco I deja una Francia calentándose ya para la guerra civil religiosa. Carlos V deja una Europa calentándose para una guerra mundial. En 1547 muere Francisco I. La rivalidad parece que ha comenzado a resolverse en forma natural.
pero deja huellas muy profundas. Francia no va a lograr superar la impresión de que la lucha contra el emperador es una causa nacional hasta mucho más allá de la muerte de Carlos V el 21 de septiembre de 1558. España, por su parte, va a sentir ese estado de guerra permanente en carne propia. Los Habsburgo consumirán en ese enfrentamiento ingentes recursos preciosos de América que solo servirán para acelerar su decadencia. Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Francisco I, rey de Francia, encarnaron a su manera la transición entre el mundo medieval y el renacentista en la Europa del siglo XVI. Parco y piadoso uno, veleidoso y frívolo el otro. Ambos fueron testigos y protagonistas principales de uno de los procesos de cambio más importantes en la historia de la humanidad, pero nunca lograron complementarse y conciliar sus intereses. Carlos V, Francisco I. Durante 26 años se enfrentaron en guerras que consumieron enormes cantidades de recursos humanos y materiales, sin que uno pudiera predominar sobre el otro. Dos poderosas voluntades que se anularon mutuamente y condicionaron en forma decisiva el destino de sus reinos. Carlos V y Francisco I son dos reyes rivales por excelencia. En el concepto de vidas cruzadas quizá no hay ninguna pareja que represente mejor este concepto de confrontación directa, política, militar, que les persiguió a lo largo de toda su vida. Dos reyes que se pasaron la vida mirándose el uno al otro y efectivamente enfrentados en una rivalidad que tuvo mucho ciertamente de personal. Una rivalidad que en lo político se desarrolló fundamentalmente en función de dos cuestiones, que fueron una, la propia elección del imperio, para la que ahí se impuso Carlos V y se impuso sobre la base de contar con la cobertura económica de la banca alemana, que fue la que puso el dinero, y con ese dinero eso le permitió efectivamente poder ser el candidato elegido frente a Francisco I. Francisco de Angulema, coronado como Francisco I a la muerte de Luis XII de Francia en 1515, fue el primero en aparecer cronológicamente en las páginas de la historia. Nació en Cognac el 12 de septiembre de 1494, hijo de Carlos de Valois y de Luisa de Saboya. Esbelto y de facciones agradables, a pesar de su nariz prominente, su fama de caballero galante fue proverbial en la corte parisina. Ambicioso y dispuesto a cubrirse de gloria militar, no tardó en impulsar una política expansionista que alteraría el delicado equilibrio europeo en los comienzos del siglo XVI. A pocos meses de su designación,
encabezó una fuerza de 30.000 soldados para recuperar Milán, antigua posesión francesa, gobernada por el duque Maximiliano de Sforza, aliado del Papa León X y del emperador alemán Maximiliano de Habsburgo. Una batalla cerca del pueblo de Marignano termina con la resistencia del duque y otorga a Francisco su primer galón como guerrero invencible. La elección del joven rey para demostrar sus ambiciones de poder no había sido casual. El milanesado no solo era una constante reivindicación de Francia, sino que se había transformado en un centro geopolítico de primer orden para las potencias europeas. Desde allí, Francisco podía influir sobre los estados pontificios, sobre las posesiones del emperador Maximiliano y sobre potencias marítimas como Venecia y Génova. De hecho, la victoria de los franceses obligó al Papa a negociar un nuevo concordato. El soberano francés tenía ahora el derecho de la dinástica que podía inducir hacia, y en este campo Francisco I no tenía nada que hacer frente a la dinastía de la Casa de Austria, y en segundo lugar pues la convicción de los 7 príncipes electores, que era una convicción que se podía ganar por dinero, como hizo Carlos I y que no supo hacer también Francisco I. Francisco I trató siempre de disfrazar su desprecio contra Carlos V en motivos geopolíticos. En ese sentido, su oposición estaba fundada en la necesidad de evitar el incremento desmesurado del poder de los Habsburgo en Europa. No le faltaba razón. Francia quedaba virtualmente rodeada por reinos o señoríos sometidos a la autoridad directa del emperador, quien además reclamaba la Borgoña francesa, que había perdido su bisabuelo, el duque Carlos el Temerario. Ante tamaña rivalidad, no fue una sorpresa que aliados de Francisco atacaran dominios de Carlos V en España y en los Países Bajos en el verano de 1521. Aunque en forma tardía, era evidente que estas incursiones pretendían aprovechar el estado de conmoción interna en España luego de la rebelión de los comuneros de Castilla. Los recortes en los privilegios de que gozaba la nobleza castellana habían provocado alzamientos contra los delegados dejados por Carlos mientras él se ceñía a la corona imperial. En realidad, a nivel europeo, en un principio, casi toda Europa se alineó a favor de Carlos V, por una sencilla razón, porque a pesar de tener grandes territorios territorios muy extensos, eran más débiles que el rey de Francia. Y exceptuando el papado, que siempre o casi siempre estuvo a favor de Francia, precisamente porque si el emperador dominaba Italia desde el punto de vista político, pues el Papa no tendría ningún poder. Y debemos tener en cuenta que el papado sí es una entidad, una institución espiritual o con jurisdicción espiritual, pero también era un señor temporal. Y por lo tanto estaba temiendo perder su influencia en Italia y favorecer a Francia. Digo que exceptuando algunos territorios, algunas ciudades italianas, Venecia, Florencia, Siena y el papado, en general el resto de monarquías o principados europeos estaban de acuerdo con Carlos V. Carlos V, en defensa de su nuevo y flamante objetivo de evitar rencillas entre los príncipes cristianos, intentó disuadir a Francisco de adoptar posiciones intransigentes. No lo consiguió.
y la guerra se hizo inevitable. El emperador no había podido impedir el conflicto, pero logró firmar una alianza secreta con el escurridizo papa León X. La condena al disidente Lutero fue el precio pagado para que los tercios españoles, acantonados en Nápoles, pudieran atravesar los estados pontificios y atacar a las tropas francesas en Milán. En noviembre de 1521, Francisco I perdía nuevamente el milanesado y la estima del rey inglés Enrique VIII, quien se apresuró a firmar también una alianza con el emperador después de ese traspié. El juego parecía definido cuando se produjo la inesperada muerte de designar obispos y abades, un privilegio especial que incrementó el prestigio de Francisco I en la corte parisina, la más culta y refinada de toda Europa. Fue Francisco I quien de manera más clara impuso una nueva forma de gobierno, una nueva forma de entender la política, de la manifestación del rey, que va a ser en definitiva la corte. Y para ello, evidentemente, se va a inspirar los más avanzados, las cortes, las formas políticas más avanzadas de la época eran las ciudades italianas, los estados italianos, y evidentemente se va a basar en ello. Francisco I pues intenta sacar de las instituciones medievales, trata de reorganizar un reino que ha salido de una larga guerra, precisamente con instituciones modernas, con instituciones de la edad moderna. En paralelo con su campaña en el norte de Italia, Francisco consolidó su alianza con Enrique VIII, el rey de Inglaterra, descendiente de una dinastía que había sostenido una larga rivalidad con Francia. El objetivo estaba claro. El joven monarca francés ganaba puntos para aspirar a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, el mítico trono de Carlomagno, que ostentaba un envejecido Maximiliano de Habsburgo. Un solo escollo se levantaba en su camino, el nieto de Maximiliano, Carlos, que había sido coronado rey de España en 1518 al unificarse los dominios de Castilla y de Aragón, a los que se sumaba también su señorío sobre Flandes y los Países Bajos. Un rival poderoso por los recursos potenciales de sus posesiones europeas y los que comenzaban a asomar desde América, pero de escaso brillo y laureles para el avasallante Francisco. Tiene una imagen muy brillante, una imagen de hombre de mundo. Carlos V tiene, sin embargo, una imagen distinta, de hombre apocado, achatado, con su mandíbula prominente. No era precisamente un dechado de belleza, contrariamente a Francisco I, que es corpulento, fuerte, hábil en el manejo de las armas y hábil cazador. Francisco I parece un hombre más acomplejado, también es de una inteligencia mucho más corta, aunque no le guste a mucha gente reconocerlo, pero Carlos V no se caracteriza por ser muy despierto. Hay una anécdota que le dice un campesino castellano: Majestad, cerrad la boca, que aquí las moscas son insolentes, porque iba con la boca abierta, le pesaba la mandíbula, tenía cara de estúpido, y de hecho los primeros retratos que se conocen de Carlos V pues parece tiene cara de lelo, ¿no? Una cara de alelado, de persona poco inteligente. Carlos de Habsburgo había nacido en Gante, Flandes, el 24 de febrero de 1500. Era hijo de Felipe el Hermoso, primogénito del emperador alemán, y de Juana, hija de los reyes católicos de España. La prematura muerte de su padre en 1506 y la demencia de su madre, conocida como Juana la Loca, determinó que creciera al cuidado de su tía Margarita de Austria en Flandes. Esa circunstancia había derivado en una curiosa situación que marcaría los primeros años de su reinado. Cuando el 19 de septiembre de 1517, Carlos I desembarcó en la costa asturiana para hacerse cargo del trono unificado de España, no hablaba castellano y solo conocía esas tierras por referencias. Nunca había estado antes en la península. Rodeado de su cortejo de colaboradores flamencos, el rey era un perfecto desconocido para sus súbditos y nada atractivo para los representantes de otras casas reales europeas.
Con Carlos V lo que pasa es que cuando él llega a España, primero no es Carlos V, es solo Carlos I. Y es un crío que tiene 16 años. Y aquella generación que le conoce a él nada más llegar a Tazones, en Asturias, aquella generación que le conoce a él es también la generación que ha podido conocer 20 años atrás. Imperio recayera sobre una figura capaz de unir las voluntades de los reinos cristianos detrás de tan magna empresa. Hoy, los historiadores en Europa tenemos claro que no es emperador de Alemania, utilizando el rigor conceptual, no es emperador de Alemania, sino el Sacro Imperio, que es diferente, claro, porque es un territorio que abarca, por supuesto, Alemania, pero que llega también hasta Hungría, pasando por Austria y algunos territorios de alrededor de todo este inmenso conglomerado cultural, ¿no? Él no actúa desde un punto de vista, como diríamos hoy, nacional de cada territorio, cuando está en cada territorio, sino que busca en primer lugar el mantenimiento de una unidad religiosa, porque ese es el constitucionalismo del siglo XVI. Para Carlos V es la unidad religiosa, y en función del mantenimiento de la unidad religiosa, alrededor de esa unidad religiosa, es como se monta toda la estrategia política, ¿no? Francisco I había demostrado sus dotes como guerrero y podía empeñar los recursos de la opulenta Francia en esa tarea. Carlos I solo podía exhibir su descendencia directa de la Casa de Austria, de donde habían salido los últimos herederos del trono de Carlomagno. También contaba con la sagacidad diplomática de su tía Margarita y con abundantes recursos monetarios provistos por los banqueros alemanes, enterados de que Hernán Cortés había conquistado en México un fabuloso imperio indígena. El origen alemán, los regalos recibidos por los electores y el visto bueno del Papa León X, que a último momento cambió de parecer, resolvieron la cuestión. El 28 de junio de 1519, Carlos I de España se convertiría en el emperador Carlos V. Cuando Carlos V sube al trono de Castilla y de Aragón, tradicionalmente se ha dicho que empieza la Edad Moderna, que son tiempos nuevos, y realmente fue así, porque desde el punto de vista político significaba una nueva forma de gobierno. No los orígenes del Estado institucional, como nos han venido diciendo desde Max Weber y desde las revoluciones burguesas, sino que lo que se imponía era una forma de gobierno que se conoce como la corte. La corte llevaba consigo la ruptura desde el punto de vista político del feudalismo, pero aún se mantenían las relaciones personales. Desde el punto de vista de la cultura era la ruptura de la escolástica y aparecía el humanismo. Y desde el punto de vista del poder internacional, pues coincidía que se había producido la unión de Castilla y Aragón, lo cual había formado una gran monarquía, sobre todo teniendo en cuenta que se acababa de descubrir América, y a esto le venía a añadir por herencia una serie de territorios en Europa con el título añadido de emperador, con lo cual se configuraba el poder más poderoso, valga la redundancia, que existió hasta entonces en Europa y en el mundo desde el Imperio Romano. El nuevo emperador sería coronado oficialmente en Aquisgrán, la antigua capital de Carlomagno, en 1521. Para entonces ya había hecho conocer su ideario de lograr una Europa unida contra el turco, que había comenzado a cumplir sus amenazas atacando Belgrado. Pero el objetivo de convocar a la cristiandad se empañó en la propia Alemania, donde la rebeldía de Martín Lutero ganaba adeptos entre los nobles del imperio, y en las intrigas de Francisco I, que iniciaría una guerra personal contra Carlos V. El rey francés nunca olvidaría la afrenta infligida por los electores para emperador, pese a que sus embajadores no habían dejado recursos sin utilizar para evitar que Carlos V fuera el elegido. Desde recordar la débil condición mental de su madre,
la guerra de Granada, la conquista de Granada y los inicios del descubrimiento de América por Isabel y por Fernando. De tal manera que un personaje que tuviera 50 o 60 años, cuando Carlos I, cuando este nuevo rey extranjero llega a la península ibérica, no puede imaginar, vamos, es más, todo lo que tiene, todos los elementos de juicio que tiene para juzgar a aquel recién llegado, es que aquello no tiene ni pies ni cabeza. Carlos era de una complexión robusta, pero algo tosca, y un defecto en su mandíbula inferior le quitaba energía a su semblante. Ese problema dificultaba su dicción, y quizá por esa razón era parco y circunspecto. La antítesis de su futuro enemigo, Francisco I, y no solo en el aspecto físico. Carlos había sido educado en la estricta observancia de sus deberes religiosos y mundanos por Adriano de Utrecht, un sacerdote sencillo, inclinado a la piedad, que contra su voluntad sería elegido papa años después. El futuro rey también recibiría la influencia de una corte borgoñona, adicta al protocolo ceremonioso y a un boato propio de otro siglo. De allí provendría también su afición por las tradiciones caballerescas, como la restitución de la Orden del Toisón de Oro, fundada por su antepasado Felipe el Bueno en 1429. En ese sentido, Carlos I aparece como un anacrónico caballero medieval frente al espíritu renacentista que ostenta su rival, Francisco I. Como contrapartida, también recibirá lecciones de realismo político de Guillermo de Croix, señor de Chèvres, un consejero ambicioso y corrupto que guiará sus pasos hasta su muerte en 1521. En el caso de Carlos V, es una persona educada muy en el humanismo cristiano, muy, diríamos, intransigente consigo mismo, es decir, poniendo en práctica lo que realmente significa el cristianismo y la ética cristiana. Ciertamente es un príncipe del Renacimiento, qué duda cabe. Sin embargo, se ha dicho que tiene mucho de medieval. En realidad, lo único que hace es aspirar y ser educado dentro del humanismo de Flandes, que el humanismo de Flandes es el más radical, mucho más, por supuesto, que el que existía en Italia, y mucho más religioso y teológico. Y eso se observa en su austeridad, tanto en los palacios. Se retira a Yuste, que es un convento miserable, donde educa a sus hijos. Solo hay que ir a Arévalo, a Tordesillas, y se observa en qué condiciones vivían sus hijos, que eran los dueños del mundo, y realmente cómo fue su vida. En el caso de Francisco I también es un príncipe humanista, pero el humanismo es educado, o al menos aspira a ser un humanismo italiano, mucho menos, diría, religioso, un cristianismo entendido de manera, o un humanismo cristiano entendido de manera más laxa. El flamante rey de España se encontraba librando una dura batalla contra los prejuicios, contra las acusaciones de corrupción y privilegio hacia sus consejeros y contra su propio desconocimiento de las costumbres del país, cuando recibió la noticia de la muerte del emperador. Maximiliano había fallecido el 12 de enero de 1519, y según un procedimiento muy antiguo, la elección del sucesor estaría a cargo de 7 grandes príncipes electores alemanes. El momento internacional era muy delicado. La presión del Imperio Otomano sobre Europa Oriental y Central se había incrementado en forma notable. Un nuevo sultán, Solimán el Magnífico, que había conquistado Egipto, amenazaba con subir por los Balcanes hacia el Danubio y poner en grave riesgo a Hungría. El Papa reclamaba por una nueva cruzada. Era imprescindible que el título de emperador del Sacro Imperio